Hola, ¿cómo están amigas y amigos de la República? Bienvenidos una tarde más aquí a Fuerte y Claro. Yo soy Manuela Camacho y como siempre los acompaño desde las 3 de la tarde. Ayer me despedí de este programa diciendo que para hoy a esta hora ya íbamos a saber quién era nuestro nuevo presidente encargado de manera interina, por lo menos hasta el 28 de julio. Y ayer que hablábamos, analizando un poco el panorama, se especulaba que quien iba a asumir ese rol iba a ser María del Carmen Alba. Era, según lo que habían dicho las bancadas y lo que se rumoreaba y las fuentes internas del Congreso, era quien tenía mayor capacidad de gestionar acuerdos con diversas bancadas. Con eso no sucedió. Lo de ayer, de verdad que parecía un partido que nos tenía todos ansiosos en la votación en el Pleno y que, bueno, al final el premio mayor era la banda presidencial para el más impresentable, porque entre los dos que terminaron en la segunda vuelta, María del Carmen Alba y José Balcázar, José María Balcázar, nuestro actual presidente, la verdad que sumaban una serie de antecedentes de terror por diversos motivos, pero ambos con un elemento en común, el desprecio por la humanidad, en el caso de José Balcázar, por las mujeres, por las niñas, las adolescentes, y en el caso de María del Carmen Alba, por la ciudadanía en general, por las personas a quienes les recordamos ayer, llamaba de manera muy discriminatoria blancos e indios, ¿no? Pero bueno, lo que terminó sucediendo ya para resumir, porque ya eso pasó ayer, es que ganó en la segunda vuelta de la votación interna de la mesa directiva del Congreso, José María Balcázar. Nuestro nuevo presidente, señoras y señores, es un hombre de 83 años que abiertamente ha defendido las relaciones sexuales con menores de edad, que en realidad no es otra cosa que defender el abuso sexual, que ha asegurado que las menores de edad están en capacidad para consentir relaciones con hombres adultos, que ha banalizado incluso que estas relaciones se den entre profesores y alumnas. Imagínense ustedes, en un país como el nuestro, en el que 500 niñas en Condorcanqui, Amazonas, han denunciado violencia sexual de sus profesores. Una persona que se abstuvo de votar por subir la edad mínima para que las adolescentes pudieran casarse legalmente, una medida que finalmente se aprobó, que buscaba protegerlas de ser sometidas, obligadas a esta clase de uniones de hecho, que son en realidad no son otra cosa que formas de tapar abusos y manipular la mente, la psiquis de una menor de edad que no está preparada. Sobre todo eso vamos a hablar en breves instantes, pero no es solamente esa la rama que nos preocupa. A mí en lo personal esa me preocupa muchísimo, pero el problema es que José María Balcázar viene con un prontuariado de otro tipo de delitos de los que ha sido acusado. Es decir, no es solamente la gravedad de esto, sino el hecho de que ha sido destituido como juez supremo del Poder Judicial, de que fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque y una serie de datos que tenemos más y que hoy vamos a poder desmenuzar con calma. Antes de dar pase a mi invitada, quiero que escuchemos brevemente lo que fue su primer discurso en el que francamente yo escuché a un hombre divagando sin saber qué decir, hablando de cosas que no tenían nada que ver, ocupando 30 minutos de mensaje para no decir absolutamente nada. Vamos a escuchar. Ahora me encuentro sumamente motivado porque mis amigos y colegas me han dado este honor de poder llevar en el pecho la blanca y roja del Perú. Y yo soy un hombre que he leído seguramente bastante como para decir ahora, estamos en las mejores épocas todavía en el Perú. Nos ha llegado la bendición de Dios, amigos. Ha llegado el Internet. El Perú tiene, claro que los tiene. Hay gente valiosa en el Perú que hay que convocar, amigos. Ya no estamos en los tiempos para pelear. Aquí no hay derechas ni izquierdas. Ese término de derecha y de izquierda lo crearon los franceses en la Revolución, ¿recuerdan ustedes, francesa? Que eso no tiene ningún tipo de sustento ideológico, no hay. Entonces, amigos, yo creo que aquí, me permito no cansarlos, pero sí decirles de que me siento honrado con el voto de ustedes para hacer y reescribir este nuevo Parlamento y que pueda decir a los peruanos,
Oiga, si es posible construir una democracia. El Perú tiene, claro que lo tiene. Claro, ¿cómo no va a decir Balcázar que no existe derecha ni izquierda si desde hace mucho tiempo la izquierda que él supuestamente representa vota en bloque con el fujimorismo? ¿Hay algo grave de lo que ha sucedido ayer dentro del Congreso y la elección de la mesa directiva? Que sí, efectivamente, está estipulado en el reglamento del Congreso, pero no puede ser posible que la ciudadanía no tenga acceso a la votación final, no sepamos qué bancadas fueron las que finalmente terminaron por darle su respaldo a José María Balcázar, porque en la primera votación ninguno de los dos alcanzaba, ninguno de los cuatro en realidad alcanzaba los 54 votos y Balcázar tenía 46, Mari Carmen tenía 43, no alcanzaban los 54. Y ya en la segunda votación, evidentemente hubo una serie de arreglos, de pactos, de movidas y jugadas internas que hicieron que Balcázar tuviera amplia mayoría. La ciudadanía, por una mera cuestión de transparencia, debería poder tener acceso para saber qué bancadas van a ser las que luego, oh, qué sorpresa, misteriosamente obtengan ministerios, obtengan cargos dentro del Ejecutivo. Todo eso poco a poco lo vamos a ir sabiendo. Pero bueno, hoy tengo el gusto de que me acompañe conectada esta tarde Beatriz Ramírez Guaroto, quien es abogada constitucionalista y con quien además hemos ya conversado previamente sobre materias que atañen a la educación sexual integral y el género, ¿no? Creo que también es un enfoque muy importante de abordar ahorita con lo que está pasando, con la premisa de que nuestro presidente es una persona que abiertamente avala las relaciones sexuales con menores de edad. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuela? Qué gusto en un día que no es nada positivo para la mayoría del Perú, probablemente. Lamentablemente sí. Cuéntame cuáles son tus primeras impresiones. Como yo decía, creo que aquí pues hay una mezcla interesante en tu análisis que va del lado de lo legal, de lo constitucional, pero también en materia de género y cómo nos puede preocupar lo que esto significa para las niñas, adolescentes y mujeres en el país. Para mí es como una situación en la que siempre perdemos. Ok, de hecho yo creo que en lo que tú has dicho, Manuela, es un buen resumen porque no había forma de ganar el día de ayer. O sea, cuando hemos visto la elección que nos la hemos seguido entre la congresista Alba y el congresista Balcázar, no había ninguna buena opción. Resumamos primero cuáles han sido sus roles dentro del pacto que nos gobierna. La congresista Alba ha sido la primera congresista de este Congreso y a ello le debemos el impulso de la bicameralidad por la cual tenemos esta cédula por las elecciones del 12 de abril tan horrorosamente grande y tan horrorosamente confusa. De hecho, los Ujú. exabruptos que le hemos escuchado de la congresista Alba eran jaloneando a sus colegas congresistas para que voten como sea por la bicameralidad, de forma que no podamos pronunciarnos nosotros como ciudadanía en referéndum. Entonces, la congresista Alba representa el no querer escuchar la voz de la ciudadanía y el impulso a estas reformas por las cuales ella consistentemente ha defendido que sea el Congreso el que tome las decisiones. La bicameralidad es algo que ella ha defendido desde el inicio y ha sido una de las principales gestoras. De hecho, como mencionaba Manuela, varias de las fotos en donde la vemos jaloneando a las colegas son justo para que voten por la bicameralidad, porque si no hubieran logrado la vocación incalificada las tantas veces que lo han intentado, nosotros como pueblo hubiéramos tenido que votar en referéndum y el Congreso estaba desesperado porque esto no llegue a referéndum, porque sabían que jamás íbamos a aprobar una reforma en los términos en que han planteado la bicameralidad. Y por el otro lado, el presidente que se ha electo el día de hoy, el presidente que hoy día tenemos, el congresista Balcázar, a él le debemos el Tribunal Constitucional que tenemos. Él fue el congresista encargado de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y eso no es ningún mérito, más bien yo diría que es un demérito, porque ese Mm. proceso nos ha llevado a tener un tribunal cuya mayoría ha convalidado varias de las normas más cuestionables de este Congreso y ha actuado en realidad más como una seguidilla de decisiones parlamentarias. Cuando nosotros decimos que se ha roto la institucionalidad de poderes,
lo que nosotros tenemos ahora es un tribunal que no controla la constitucionalidad de las leyes. Bueno, ¿cómo se eligió eso? Con una repartija, dirían algunos, tomando la situación que se hizo antes, de muchos años atrás, de tú para este sector, esto para este sector, tal magistratura para este sector. Ya, eso se lo debemos al hoy congresista Balcázar. Entonces, ambos el día de ayer representaban lo peor que hemos tenido en la sesión congresal, marcada por la defensa de ciertos intereses de grupos de sus propias organizaciones políticas, no nuestros intereses. Y eso sin examinar lo que tú has mencionado, ¿no? Ya, sin entrar a los episodios de sus propios perfiles, ¿no? Correcto. Quería revisar contigo un poco estos antecedentes que tienen que ver con la idoneidad de José María Balcázar para el cargo, ¿no? El día de ayer el Colegio de Abogados de Lambayeque lanzó un comunicado en el que abiertamente advertía sobre lo que estaba sucediendo. Hola. Exactamente, sí. Lo que sucede, sí. ¿Me logras Ay, escuchar? perdón, perdí la señal. Sí, te quería contar que quería que analizáramos juntas ese documento en el que ellos advierten y avisan, ¿no? Que están en contra de esta candidatura y que no consideran que debería una persona con estos antecedentes ser escogida. Y hablan sobre cómo en el año periodo 2019-2020, cuando fue decano, cometió una serie de infracciones éticas, civiles y penales. Pero hay una acusación grave, Beatriz, que quisiera que de repente tú nos puedas explicar un poco mejor, que habla de presunta apropiación de fondos institucionales, que dice que este señor habría abierto cuentas propias y le habría pedido a las personas que tenían que hacer pagos frecuentemente dentro de la colegiatura que le depositaran, y estas son denuncias que se hicieron directamente al Colegio de Abogados, que le depositaran a él, a sus cuentas. Es una acusación bastante grave que finalmente logra que lo expulsen de manera definitiva. Tal cual. Lo que hay que decir, Manuela, para que todo el mundo se ubique, es que el congresista Balcázar es abogado. Entonces, todas las personas que somos abogadas tenemos que ejercer siempre vinculadas a un colegio profesional. El señor Balcázar pertenecía a este colegio de abogados, el Colegio de Abogados Lambayeque. Y cuando tú perteneces a tu gremio profesional, tú puedes postular a la junta directiva. Él en su momento postuló a la junta directiva y fue electo. Pero durante el transcurso de su gestión, tu colegio señala que él ha cometido una serie de irregularidades que son las que tú has cometido, o que tú has señalado, ¿no? Que su misma institución señala que él ha cometido. Entonces, él ya no pertenece al gremio del cual fue directivo, o sea, él fue decano en su colegio y su mismo colegio lo ha expulsado porque considera que le ha, digamos, faltado a los deberes más básicos del gremio más inmediato al que pertenece, ¿no? Porque tú usualmente te colegias en el lugar territorial donde ejerces la profesión, ¿no? Si bien él es cajamarquino, entiendo que él toda su carrera la ha hecho en Lambayeque y por eso se colegió allí. Que te expulsen de tu gremio profesional, más allá de si te meten a la cárcel por eso, es, digamos, un antecedente un poco penoso. Y además hay que considerar que en el caso del hoy presidente Balcázar, pues congresista también, él ejerció como juez mucho tiempo. Y los jueces, para que la ciudadanía lo sepa, pasan cada 7 años por un periodo de evaluación que nosotros le llamamos ratificación. El puesto de juez, jueza o fiscal en el Perú no es eterno. Tú pasas un periodo de evaluación en el que cada 7 años se revisa tu nivel de producción, tu idoneidad para el cargo, ¿no? Ya, eso antes lo hacía el Consejo Nacional de la Magistratura, que terminó en los cuellos blancos y ahora lo hace la Junta Nacional de Justicia. El anterior Consejo Nacional de la Magistratura, previo a los cuellos blancos, decidió que el señor Balcázar no era idóneo para continuar ejerciendo como juez. Es decir, en un momento se ha puesto también en entredicho la idoneidad que él tenía para ejercer como juez superior, porque él era juez superior encargado, destacado a la Corte Suprema, que no es cualquier posición en nuestro país, ¿no? Entonces, uno puede ver que no es precisamente que haya tenido una trayectoria impoluta, en todo caso, ¿no? Y así ha llegado al Congreso. Y dentro del Congreso ha tenido esto que hemos comentado del Tribunal Constitucional, con las declaraciones, además, y votaciones tan cuestionables que ha tenido durante estos 4 años, ¿no?
Claro, además de la arista que yo mencionaba al inicio, que creo que es una que también nos convoca aquí, que es su postura abiertamente a favor de las relaciones sexuales con menores, ¿no? Que yo creo que es algo que para muchas personas quizás pasa como secundario, pero no considero que sea menor, sobre todo en la coyuntura actual que hemos estado viendo la semana pasada y toda esta semana, este mes, con respecto a la tasa elevadísima de abusos a menores de edad, ¿no? Es grave, creo que, digamos, se ha deslegitimado por completo la figura presidencial. Ya cualquier persona puede ocupar el cargo. Tal cual. Pero además, o sea, no solo que es grave el prejuicio discriminatorio, Manuela, sino que él siendo abogado lo que muestra es una tremenda ignorancia en el debate por dos temas. Uno, digamos, es innegable que se le sale el prejuicio discriminatorio, ¿no? Pero hay que decir que cuando se debatió la reforma para eliminar el matrimonio, era el matrimonio entre adolescentes de 16 a 18 años. Nuestro país tiene prohibido el matrimonio infantil desde hace más de 20 años. Es decir, cuando se debatió la reforma legal sobre la que el señor Balcázar estaba hablando, el que te estoy diciendo que ha sido juez de la República, el que ha sido decano de un colegio de abogados, parece que no se enteró de algo que debería saber toda abogada y todo abogado. Desde hace más de 20 años en el Perú la edad mínima para casarse era 16 años. Lo que hemos debatido era que la edad mínima ya no sea 16, era que sea 18. Y el señor muy alegadamente se despachó sobre si las chicas de 14 años se podían o no casar y sobre si las de 14 y 15 años podían convivir. En ese momento eso, Manuela, no estaba en discusión, eso ya era ilegal. Entonces, que encima seas congresista, encima abogado, y no tengas idea de lo que estás debatiendo, o sea, ni siquiera tenía idea de qué era lo que estábamos legislando. Lo único que había que cambiar en ese momento era pasar de la edad mínima de matrimonio de 16 años a la edad mínima a 18. Dime qué hacía él hablando de las relaciones sexuales de las chicas de 14 años, 15 años. Eso jamás estuvo en discusión en el Perú. Pero eso te muestra el precario nivel que tenemos el día de hoy y además que se suelta, es una ocasión perfecta para soltar todos los prejuicios respecto de la violencia y la normalización de la violencia y el ejercicio de poder respecto de personas adultas con adolescentes, ¿no? Pero ni siquiera era un tema de discusión, o sea, doble foul, ¿no? Un foul por sexismo y un foul por ignorancia jurídica. Claro, lo que ha denotado es ignorancia, ha destilado ignorancia, porque además incluso afirmó que esto estaba sustentado médicamente, pero al día de hoy no ha podido entregar un solo estudio que avale lo que él señala, ¿no? Es grave, considero, por lo que también representa para la población lo desvalorado que está este cargo, ¿no? Creo que, no sé si coincides conmigo, pero antes la figura presidencial, bueno, es el cargo más alto dentro de la función pública y supuestamente se hablaba de una idoneidad o de una persona que fuese moralmente apta para ocuparlo. Ahora tenemos a personas que tienen toda serie de delitos, antecedentes, opiniones cuestionables, contrarias a los derechos humanos y sin embargo ocupan el cargo como si nada. ¿Cómo ves tú, Beatriz, posiblemente la situación hacia el 28 de julio? ¿Crees que sea alguien que se mantenga en el poder, que los grupos de poder lo vayan a mantener en el cargo? A ver, lo que creo que hay que ratificar lo que tú has dicho, Manuel. O sea, yo diría que aunque la Constitución dice que la presidencia es el cargo más importante de la República, eso ya no es verdad. O sea, la población, la ciudadanía tiene que saber, Manuela, que vivimos en un régimen parlamentario. La Constitución dice que somos un régimen presidencial en donde la presidencia personifica a la nación, pero eso ya no es verdad. En los últimos 5 años, quien lleva la batuta de gobierno es el Congreso de la República. Por eso el Congreso puede sacarte y ponerte un presidente, ya sea elegido por voto popular o ya sea el presidente que ellos nos han puesto, que son los presidentes de reemplazo. No es verdad ya, Manuela, que la presidencia sea el cargo más importante, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo bien presente al momento de votar, ¿no? Yendo a lo que tú decías, hay que tener presente que lo que nosotros tenemos que hacer es votar el 12 de abril
sabiendo que la presidencia ya no es el cargo más importante. El cargo más importante está en el nuevo Congreso, en los senadores y senadoras. En esas 60 personas se va a concentrar el poder real de poder rearmar en algo el sistema político de nuestro país. Si este señor Balcázar durará o no, la verdad que yo creo, como cualquier ciudadana, porque eso no es un tema jurídico, es eminentemente análisis político, que dependerá de qué tan conveniente sea o no para la campaña electoral de quienes hoy día están en el Congreso, que han elegido y han sacado personas no por nuestro interés, sino porque les conviene para cierto momento y para legitimarse en cierto aspecto en su campaña electoral. Pero lo que sí podemos hacer, Manuela, es que la ciudadanía tenga absolutamente claro que lo único que podemos hacer es votar con un cierto nivel de claridad, que la elección, de las 5 elecciones que tenemos el día 12 de abril, la única que interesa, de verdad, de verdad, de verdad, es la del Senado. Y de preferencia que coincida Senado con la presidencial, pero sabiendo que más importante es la del Senado. Esas 60 personas que son senadores, mejor si coinciden con la de la presidencia, pero si no coinciden, ya tienes que saber que las más importantes son esas 60 personas senadoras. Ya no es verdad que la presidencia es el cargo más importante de la nación del Perú. Eso ya no existe, ya no Ya pasa. no, sí. Lo dice la No letra de es, la Constitución, pero eso ya no es verdad. es algo accesatario que lo ponen según intereses particulares y bueno, finalmente así es como lo manejan. La pregunta final que te quiero hacer, Beatriz, sí tiene que ver un poco con la Constitución per se. Ahora que los congresistas han abierto esta puerta de la censura, ¿podría volver a suceder esto una incierta cantidad de veces cada vez que no estén de acuerdo o no, digamos, no sé, o acuerden dentro del pacto que es conveniente cambiar al presidente? Y lo otro, ¿crees Exactamente. que va, Sí, sí, crees que vaya a haber de repente hacia futuro? Porque creo yo que más allá de lo que está pasando ahorita, cuando elijamos democráticamente a un nuevo presidente, va a tener que hacer algo el Congreso con la figura de la vacancia, pero no lo van a querer hacer. tal cual, por eso es tan importante, empiezo por lo segundo y retomamos lo primero que señalabas tan agudamente, Manuela. O sea, lo segundo supone que por eso tenemos que votar bien a los senadores y senadoras. La verdad es que los diputados no son nada importantes. Suena horrible lo que estoy diciendo, pero en el modelo que este Congreso ha aprobado, las senadoras y los senadores le pueden cambiar todas las normas que los diputados y diputadas aprueben y no pasa nada. La última palabra la tiene el Senado. Los diputados y diputadas pueden proponer lo que les da la gana A y el Senado puede aprobar Z. Y queda lo que dice el Senado. Esas 60 personas se comen a lo que te dijeron más de 100 personas en la Cámara de Diputados. Y no interesa, no hay ningún nivel de diálogo, es imposición. 60 personas valen más que lo que le dijo el 12 de diputados. Entonces, a tu pregunta es, ¿qué necesitamos? ¿Reformas constitucionales que nos arreglen este tema de la vacancia, de la censura? Sí. ¿Qué necesitas para reforma constitucional? Votos de la Cámara de Senadores, nuevamente. Mm. Ahora, de las elecciones de senadoras que tenemos que votar a nivel nacional y a nivel de la circunscripción nacional, Uy, es perdimos un importante. poco. Porque Ok. porque de esas personas depende cualquier reforma. Y sobre lo primero que decías, Manuela, este Congreso puede cambiar a Balcázar y ponernos a Pepita y luego a Lucho y luego a Juana y después a Jimena y las veces que les dé la gana. La única forma que tenemos de evitar que esto pase de julio, 28 de julio me refiero, en adelante, es tener una buena Cámara de Senadoras y Senadores que logre hacer una reforma constitucional que desmonte todo este desorden que ha empezado desde que María del Carmen Alba era presidenta de este Congreso, la primera presidenta de este desmadre en el que estamos viviendo, ¿no? Literalmente, cualquiera que quiera estudiar las normas de la institucionalidad te va a decir que es una desgracia, es un desorden. Tú tienes, Mm. la Constitución te dice una cosa y en la práctica pasa otra. Se han aprobado reformas que han roto completamente el equilibrio de poderes y entonces tienes un sistema ya completamente desorganizado. El único espacio que va a poder reformar eso es una Cámara de Senadores mayoritaria. De esas 60 personas tienes que tener una buena y sólida mayoría. Sin eso,
vamos a seguir en esto una y otra y otra y otra vez. Así es. Ojalá que no suceda, pero nada nos lo garantiza con este Congreso tan paupérrimo que tenemos. Beatriz, te agradezco muchísimo tu tiempo y haberte conectado con nosotros para tratar de explicar un poco de la locura que estamos viviendo. Y te envío un fuerte abrazo. Gracias a ti, Manuela. Igualmente, que vengan mejores tiempos para el Perú. Y el 12 de abril, Ojalá. ese día, recuperamos, ojalá, algo de lo que nos han quitado. Muchas gracias. Ha sido Beatriz Ramírez Guaroto, analista y constitucionalista, que bueno, nos ha dado un panorama que es nefasto, la verdad, pero es la realidad de lo que estamos afrontando ahorita como nación. Yo sí quería, en el tiempo que nos queda, ir a detalle a lo que hemos hablado con Beatriz a grandes rasgos, porque creo que es importante que la ciudadanía conozca a qué persona, de qué calaña le ha puesto el Congreso, porque ojo, lo ha puesto el Congreso ahí, le han puesto para burlarse de la ciudadanía. En el ámbito, perdón, legal, sus antecedentes y luego en el ámbito de sus posturas. Cuando hablábamos con Beatriz sobre la advertencia que hizo el Colegio de Abogados de Lambayeque, nos referíamos al siguiente comunicado que yo quería mostrárselos brevemente porque considero que lo que dice es bastante contundente, ¿no? El decir firmemente que no puede ni debe ser elegido. Mis chicas, ¿me lo ponen un poquito más grande para poder leerlo, por favor? ¿Por qué el congresista José María Balcázar no puede ni debe ser elegido presidente del Congreso? Y a lo largo del comunicado detallan una serie de hechos que les generan, ellos dicen, preocupación, tristeza y mucho asombro de que una persona como Balcázar siquiera estuviese siendo considerada para el cargo. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Balcázar era decano, fue acusado de cometer una serie de faltas éticas y se le abrieron procesos civiles y penales. Uno de los más importantes, que es el que mencionábamos con Beatriz, fue uno de presunta apropiación de fondos institucionales. La acusación básicamente señala que Balcázar no habría bancarizado los pagos que estaba recibiendo, pagos que hacían los agremiados. Como este es un colegio de abogados, está compuesto por una serie de abogados que pertenecen al colegio, como en otro tipo de colegios, se exige un monto determinado para labores institucionales. Lo que señalaba esta investigación y la hipótesis principal que tenía es que Balcázar habría desviado los fondos. ¿Y en qué se basaba esta acusación? En denuncias que hicieron las mismas personas dentro del colegio que señalaban que muchos de los pagos se los pedía a su cuenta bancaria. Es como que imagínense, ¿no? Yo estoy presidiendo la PAFA, ¿sí? De mis hijos en el colegio. Y entonces estoy diciendo que vamos a hacer una serie de coordinaciones para el paseo de fin de año, para el cumpleaños de la profesora, para una reunión que tenemos que hacer con los tutores y para eso, para estas labores que son formales, institucionales, estoy dando un ejemplo simplemente para que se pueda comprender en términos sencillos, pido dinero. Pero en vez de pedirlo a la cuenta que tenemos como a PAFA, yo les digo, oye, más fácil, hazme el pago a mí, directamente, a Manuela Camacho, yo te doy mi número de cuenta. Y tú dices, pero qué raro si los pagos siempre se han hecho a el número de cuenta de la PAFA. No, pero no te preocupes que yo después voy a pasar los fondos, sino que por un tema de agilidad, pásalos directamente a mi cuenta. Eso fue lo que denunciaron miembros dentro del colegio, que señalaban que había pedido los pagos directos a él, a su cuenta, que había abierto cuentas paralelas en las que desviaría fondos, que no rindió cuentas por montos sumamente elevados que finalmente no cuadraban. En el 2022 finalmente se determina que sea expulsado de manera definitiva. Por esto es que el Colegio de Abogados hacía una advertencia en la que decía, ¿les parece que una persona que ha hecho esto y que es señalado de esto es idóneo para presidir un país? Cuando además acabamos de sacar a un expresidente interino, Geri Oré, por algo similar, no directamente lo mismo, pero por presuntos hechos de corrupción.
Esto era solo una de las ramas. La siguiente rama es la que también hablábamos con Beatriz, que implicó su salida del Poder Judicial. Y esto es interesante porque cuando Balcázar ha sido cuestionado por sus opiniones, él siempre dice, yo he sido juez muchos años, yo por eso sé lo que hablo, yo tengo experiencia. Bueno, esa experiencia que dice haber tenido en el Poder Judicial no le valió de nada porque finalmente también fue expulsado. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por anular una sentencia firme. Tenemos ahí, Cris querida, el documento final. A ver si me lo pones un poquito más grande para poder leerlo. A ver, no lo leo. Hoy no lo llego a leer. A ver si me ayudan de repente con la lecturita. Porque no lo leo, chicas. A ver, no lo leo bien. Entonces, si me pueden ayudar de repente con la lectura final, la parte que dice notificar. Ahí está. A ver. Resuelve primero no renovar la confianza a don José María Balcázar y no ratificarlo en el cargo de vocal superior, hoy juez superior, del Distrito Judicial de Lambayeque. Ese fue el fallo final del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese fue el primero en el que resuelve en el año 2006 destituirlo como juez supremo. ¿Por qué? Porque como juez supremo votó para dejar sin efecto una sentencia de casación firme, lo que se conoce como una cosa juzgada. Y lo que se determinó es que esto habría ido en contra de lo que se llama el debido proceso, el proceso judicial, algo que está prohibido explícitamente. En el 2009 se deja sin efecto la destitución, pero ya queda el antecedente y es luego entonces que nuevamente se decide no ratificarle la confianza. Eso sí que es expectorado del Poder Judicial. Y tenemos también otro documento que lo relaciona con Patricia Benavides y que fue uno de los testimonios que dio uno de los testigos que señalaba que habría negociado Balcázar directamente con Patricia Benavides como fiscal de la Nación el archivo de precisamente el caso que les conté. Que lo acusaba de haberse hecho con fondos que no le pertenecían, el de haberse apropiado fondos institucionales. A ver, lo vamos a tratar de leer un poquito más grande y dice así. Señale si usted conocía o escuchó sobre la persona de José María Balcázar Celada. De ser el caso, precise desde cuándo, cómo o en qué circunstancia. Bueno, ahí él narra entonces que se habían presentado varias denuncias constitucionales contra la doctora Benavides en el Congreso. Si bien es cierto, a través de las coordinaciones con Marta Moyano teníamos el apoyo. Y acá es donde menciona a Balcázar un poco más abajo, que dice... Como Balcázar es chiclayano, aceptó la reunión. De hecho, antes de ir a la reunión, como Balcázar es chiclayano, me acuerdo, yo lo llamé a Rafael Vela para preguntarle si lo conocía y me diga más o menos cómo es. Rafael Vela me dijo que los conocía desde niño porque Balcázar había sido muy amigo de su padre, bla, bla, bla. El pibe Balcázar. Él va a entender que le mande saludos de su parte. Entonces, cuando fuimos a la reunión en la oficina de Balcázar, efectivamente yo le digo pibe, me dice ¿quién te ha dicho? Bueno, ahí narra un poco de lo que ha sucedido y lo que cuenta en este testimonio es que se habrían negociado una serie de favores entre Patricia Benavides y Balcázar, que le habría pedido, entre otras cosas, que por favor lo ayude a archivar este proceso que estaba enfrentando por haberse presuntamente apropiado de fondos de manera ilícita. Hay un documento que muestra la cantidad de carpetas fiscales que tiene abiertas o que se le han abierto en algún momento, quizás algunas ya están cerradas, otras están en proceso, pero son las carpetas fiscales que ha habido contra José María Balcázar. Me lo ponen en grande, chiquillas, por favor. A ver, la vemos ahí. Entonces, delitos como prevaricato, como estafa. Imagínense esto. Increíble.
Esto que usted está viendo en pantalla ahorita, la consulta de casos fiscales a nivel nacional, son solo algunas de las carpetas que se le han abierto a Balcázar cuando ejercía funciones como juez supremo y que evidentemente hacen que sea sumamente cuestionable su idoneidad para asumir el cargo que hoy asume, el que en teoría es el puesto más importante de la función pública, que como decíamos con Beatriz claramente ya no lo es. Ahora es el Congreso, y no ahora, desde hace ya bastante tiempo, es el Congreso quien arma y desarma y quien decide qué es lo que va a suceder y quien puede poner o sacar a un presidente según les convenga. Y por eso es muy importante que hablemos sobre la información con la que debemos llegar a las urnas para votar en este próximo proceso electoral, porque de hecho la institución que va a tener mayor poder incluso que la presidencia y que la Cámara de Diputados es el Senado, que es indisoluble y que evidentemente también va a tener muchísimo poder sobre cualquier tipo de designación o decisión que se tome en el país. La Cámara de Senadores va a ser mucho más importante probablemente que quien ocupe el cargo de la presidencia, porque además va a poder hacer y deshacer con ese presidente como ellos quieran. Por eso es importante que vayamos a votar bien informados de a quiénes les vamos a otorgar ese poder. Y pasando al siguiente plano, hace algunos días en este programa hicimos un especial de Epstein, ¿sí? Para quienes no lo recuerden, Epstein fue este magnate que tenía toda una red de tráfico de menores, de trata y de abuso sexual a menores, en complicidad con las élites, con algunas personas famosas y muy adineradas. El mundo entero se escandalizó cuando supimos lo de Epstein, con toda la razón del mundo, pero nos damos cuenta que no hace falta mirar tan lejos para encontrar personas que tienen una mentalidad parecida a la de Epstein. Por eso creo que no es en vano recordar las declaraciones lamentables que ha tenido nuestro actual presidente José María Balcázar, que prácticamente podrían interpretarse como una apología a al abuso a menores. ¿Por qué? Porque ha dicho y ha señalado con absoluta seguridad y firmeza que las menores pueden y tienen derecho a tener relaciones con adultos, que ellas consienten y hasta desean esas relaciones. Ignora, omite que se trata de indemnidad sexual cuando se habla de menores. Vamos a recordar algunas de las declaraciones que dio lamentablemente en el 2023. Todos son uniones de hecho. Desde los 14, como decían, ya están embarazadas las chicas. Entonces, con la ley queremos que prohibir solamente a aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad. Queremos impedir eso. Pero ¿cómo? Si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí, de que algunos casos los padres lo venden a las chicas en la selva, etcétera. Pero la gran mayoría de aquí, de las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas. Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal, los que han estudiado saben perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer, eso está estudiado. Todos son uniones de hecho. Bueno, ya le habíamos respondido desde este espacio, pero lo vamos a volver a hacer. Lo que señala el ahora presidente José María Balcázar es absolutamente falso. No existe un solo estudio que determine que el inicio temprano de la actividad sexual es algún tipo de beneficio o tiene algún tipo de ventaja sobre el desarrollo de las niñas y adolescentes. Primero, porque no hablamos de actos sexuales, hablamos de abuso sexual cuando se trata de menores de edad. ¿Por qué? Porque aunque usted diga y haga la leguleyada de decir, pero según el Código Penal no es abuso sexual a menos de que sea un menor de 14 años, pues un adolescente no está en capacidad de consentir, lo hemos dicho un montón de veces.
ni cognitiva, ni emocional, ni psicológicamente tiene la capacidad de consentir, no tiene el cerebro plenamente desarrollado, aún no está en capacidad de medir el impacto de sus decisiones. Y muchas veces, además, esto que usted hace pasar como decisiones no lo son, no son otra cosa que abusos perpetrados por personas que ejercen cargos de poder. Recordemos aquella vez que el ahora presidente José María Balcázar incluso habló sobre la normalización, lo normal que le parecía que los profesores tuvieran relaciones con las alumnas. Los muchachos de 14 años a 18 no se enamoran, no tienen relación. No, pero yo le estoy preguntando por un caso Usted me específico. está sacando una cosa ya pues fuera del contexto. No, es que no es fuera de Esa contexto, persona, porque si hay una- basado en este donde análisis, ha habido, diremos, una especie de engaño, ¿no es cierto? discúlpeme, Y no basado se ha en su lucido. análisis, esta niña entonces va a florecer psicológicamente perfectamente. Bueno, sobre eso, ¿qué hay algún estudio que ha dicho que esa relación está traumatizando a la chica? ¿Hay denuncias sobre eso o simplemente lo han denunciado? La policía la ha No ido conozco, a no rescatar. No sé, pues lo ha rescatado, pero yo quiero saber la declaración de la chica. Los muchachos de 14 A ver, este en realidad es otro caso. El audio que acabamos de escuchar en realidad hace referencia a un caso que fue denunciado en el 2023 de una niña de 14 años en Caraballo, cuya familia había dicho a las autoridades que había desaparecido, que ella había dejado una carta y que estaba desaparecida, no sabían dónde estaba. Después de una serie de acciones de inteligencia, la policía logró rescatarla y la encontró en la vivienda de un hombre de 48 años. Cuando lo encararon ante la gravedad del delito, lo que este señor de 48 años señalaba era que ellos tenían una relación amorosa. Imagínense usted, una relación disque amorosa entre una niña de 14 años y un hombre hecho y derecho de 48 años, que por supuesto había ejercido manipulación sobre esta menor para con engaños convencerla de que se encontraran, de que se conocieran y lamentablemente abusar de ella. Cuando sucedió esto, las declaraciones de Balcázar como congresista eran recientes. Y en esta entrevista que le hacen en Exitosa, le preguntan por ese caso en particular, porque muchas veces las historias reales y concretas superan a la teoría. Hay que enfrentar los casos de la vida real y las vidas reales de niñas a la teoría o a la ley que este sujeto dice defender. ¿Qué hacen entonces? Lo confrontan y le dicen, bueno, usted ha dicho que es normal que las niñas de 14 tengan relaciones con adultos. Acá hay un caso de una niña de carne y hueso de 14 años que escapó, entre comillas, pero que en realidad fue manipulada y secuestrada por un hombre de 48. ¿Usted no considera que eso es una situación de control, de manipulación, de abuso y que además está cometiendo un delito porque, recordemos, tenía 14 años la niña? Y lo que contesta Balcázar es lo que ustedes han escuchado, que por favor le demuestren que esa niña está traumada. O sea, ¿en qué cabeza, salvo en la de un... va a ser normal que una niña de 14 años sostenga un vínculo romántico, mucho menos sexual, con un adulto que le duplica la edad? Esto, para una persona medianamente racional, es a todas luces un abuso. Muchas veces lo ha justificado el señor Balcázar argumentando que no hay violencia física y que cuando no hay violencia física en las relaciones, entonces se trata de relaciones consentidas. Tenemos, me parece, una claqueta más de las declaraciones que dio Balcázar en el 2023. Vamos a escucharlo. Presidente, ¿usted sigue pensando que las relaciones sexuales tempranas apoyan al futuro psicológico de la mujer? Por otro lado, también está en agenda el informe que impide, o mejor dicho, el proyecto de ley que impide que menores de edad, menores de 18 años, se casen. ¿Usted va a apoyar esta norma?
No, yo no soy autor de ese proyecto y no entiendo cuál sería la razón para que hayan presentado ese proyecto. No lo he visto. Es que ahora las niñas mayores de 14 años se pueden casar, pero este proyecto de ley impide que menores de 18 años lo hagan. Hoy se va a debatir. No, yo creo que lo que está bien es eso, o sea, que anteriormente la ley está bien, 14 para arriba se pueden casar, no hay ningún problema. Pueden llevar contratos, pueden hacer todo lo que deseen. Por otro lado, también está en agenda... Bueno, ahí lo ha dicho. Le ha dicho que a él le parece completamente normal que una niña de 14 años firme un contrato y se case. Parece que entonces también ignora mucho la realidad sobre lo que sucedía cuando se permitían uniones tempranas, uniones de hecho tempranas. La mayoría de los casos en los que una menor obtiene el permiso parental para casarse con un adulto en nuestro país son casos de encubrimiento de abuso sexual. ¿Qué quiere decir? Que como muchas veces sucede también en el 70% de los casos, el abuso al interior del núcleo familiar, para subsanar el error, para hacerse cargo, para darle la cara a la familia, muchas veces estas personas terminan ofreciendo matrimonio a la menor de la que abusaron. En la mayoría de los casos, son estos los motivos por los que las familias otorgan el consentimiento parental, porque hasta antes de que se lograra debatir la ley de la que Balcázar se abstuvo de votar, lo que se establecía era que se podían casar a partir de los 16 años. Casos excepcionales, 14 años con permiso parental. ¿Cómo puede ser o qué nos dice de una persona que se oponga a que el límite de edad aumente y al decir, claro, estoy completamente de acuerdo con que no es hasta los 18 años que una adolescente tiene medianamente capacidad de decisión y de raciocinio? Él señalaba abierta y felizmente, como lo hemos escuchado decir, que le parece todo ok que una menor de 14 años tenga relaciones con un adulto y que luego se casen porque ella está en pleno uso de sus facultades. Uno pensaría que Balcázar ayer, cuando ya estaba siendo voceado como nuevo presidente, ya tenía en cuenta, yo estoy segura, que ya sabía que le iban a preguntar sobre esto. Y uno pensaría, yo francamente le soy sincera, me imaginé, dije, ¿ahora qué va a salir a decir? ¿Qué va a inventar para decir, no, en realidad yo no estoy a favor de esto, yo lo que quise decir fue esto? Pero sorprendentemente se ha ratificado en sus dichos. Él ha dicho, yo soy un hombre de convicciones claras y pienso lo que pienso y tengo motivos para sostenerlo. Vamos a escuchar dos fragmentos de entrevistas que le hicieron el día de hoy, 19 de febrero, su primer día oficial como presidente, en el que se reafirma en sus dichos y señala nuevamente que está de acuerdo con que las niñas menores de edad puedan tener relaciones sexuales con adultos. Presidente, ¿usted sigue pensando que las relaciones sexuales tempranas apoyan al futuro psicológico de la mujer? No, pero eso ya conversemos de otra cosa más importante. No, pero le estoy preguntando y quisiera que... Solamente es una aclaración que creo lo merece el pueblo peruano. Especular ya con una situación, pues... No estoy especulando porque usted dijo eso. Usted dijo eso, por eso le pregunto... Que vamos a dialogar. No lo podría aclarar, o sea, yo creo que es un tema importante también. Son leyendas negras que se quieren tejer sobre mí. Yo tengo una vida limpia y una trayectoria impecable, de tal manera que por ese lado no quisiera ya volver a estar retrayendo cosas que le llaman los periodistas escritos. No, pero o ha cambiado de opinión. No, le preguntaba si ha cambiado de opinión entonces, ¿o no? No, yo no cambio nunca de opinión, yo soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones y lo que hablo, lo hablo con propiedad. Y además yo me considero un hombre que en estos específicos casos que usted me dice, sí, siempre he pensado bien, lo he ejercido como juez y sé y tengo cultura para hablar sobre eso. De tal manera que quienes lo quieren recortar el contexto de su momento en que se dijo, para mí constituye una leyenda negra que suena ya con algo perverso y no... El Perú necesita en este momento que sus líderes y sus dirigentes se sienten a conversar.
Ninguna leyenda negra, ningún me sacaron de contexto. La única perversión posible se encuentra en lo que usted ha afirmado en el año 2023 y de lo que hoy, 2026, ratifica. Usted sigue señalando que es bastante probable, aceptable y normal que una niña de 14 años tenga relaciones sexuales con un adulto. Usted pretende desconocer que lo que está configurándose en ese escenario es una situación de abuso de poder, de abuso jerárquico, pero también de abuso sexual, y que no hay consentimiento posible del que hablar en ese momento. Hemos escuchado hace solo instantes los dichos literales en los que él defendía esta postura, primero dentro del debate congresal y luego en los pasillos del Congreso cuando fue acaparado por la prensa. Entonces, que no pretenda venir a decir ahora que lo sacaron de contexto o que hay una intención de la prensa de manipular sus dichos, porque el único que es esclavo de las perversidades y asquerosidades que ha dicho es el señor Balcázar. Lo ratificó también en otro programa, el programa de Milagros Leiva. Vamos a escuchar qué fue lo que le dijo. Contrario al censo, como se dice, o sea, usted es una chica que se casa o tiene relaciones de 14 años y se enferma. No puede ser, pues, ¿qué lógica es esa? No, yo lo que creo que una relación sexual con una menor de edad es un abuso, señor. Eso es lo que yo creo. Y quiero, usted es presidente... que se modifique la ley, me plantea el periodismo que diga que no puede tener relaciones sexuales de 14 para arriba. Contrario al censo, como se dice. Eso es, ¿no? Ahí termina. Bueno, hay dos cosas que él menciona y que aprovechemos este espacio para tratar de hacer un poco de pedagogía en medio de lo lamentable que han sido estos dichos. En primer lugar, él dice que no se puede comprobar que una niña de 14 años que tiene relaciones tenga enfermedades. A ver, no sé qué considera el señor Balcázar enfermedades, pero claro que sí. Claro que el inicio de la vida sexual temprana hace que las adolescentes estén más expuestas a infecciones de transmisión sexual que luego pueden derivar en graves enfermedades, sobre todo en un país como el nuestro, en el que 1, no hay educación sexual integral, 2, no hay acceso libre a anticonceptivos y 3, en la mayoría de estos casos que usted menciona con total normalidad, como si se tratara de encuentros consensuados, estamos hablando de abusos sexuales en los que no hay ningún tipo de cuidado hacia la persona que está siendo la víctima en realidad de esto que usted menciona. Eso por el lado físico, cuando usted dice que no hay cómo probar enfermedades. Por el lado psicológico, que también es una parte integral de la salud mental, lo que sí se ha demostrado, porque al día de hoy Balcázar no logra entregar un solo papel, un solo copy-paste de un estudio que diga lo que él afirma, ¿no? Que las relaciones sexuales tienen beneficios, las relaciones sexuales tempranas tienen beneficios para las chicas más jóvenes. Lo que sí hay es evidencia científica y probada, que lo que genera es letargo en el aprendizaje, lo que genera es aislamiento, confusión, sensación de culpa, temor, ansiedad, depresión. Esto son síntomas y diagnósticos reales, de los que sí podemos hablar científicamente, de obstáculos en el desarrollo cognitivo de las personas, en obstáculos para superar una situación traumática y poder socializar como una persona de su edad. De todo eso sí hay evidencia. De lo único que no hay evidencia y al día de hoy no ha podido y no podrá entregar es de lo que afirma con total desparpajo, que no es más que una mentira. Y es lamentable que ocupando hoy el cargo de presidente no sea capaz de rectificarse, porque podría hacerlo. Ya, ok, ¿saben qué? Sí, me equivoqué, lo que dije no tuvo ningún sentido, he cambiado de opinión, me he informado y considero que siendo presidente de un país en el que la violencia sexual es un problema tan grave, yo voy a estar a favor o voy a hacer todo lo posible por defender la integridad y la indemnidad sexual de las niñas y adolescentes. ¿Ustedes creen que eso fuese posible, que eso va a pasar alguna vez? Por supuesto que no. Hemos escuchado que además es terco como una mula y ha dicho, yo no me retracto, soy un hombre de convicciones firmes.
lo retamos desde este espacio a que por favor haga entrega de ese documento en el que se señala lo que él dice que tiene estudios científicos. Y alguno, para ya ir cerrando, se nos ha ido bastante rápido el tiempo en solo este tema, que sin duda es el tema del día. Algunas de las preocupaciones principales que tenían la ciudadanía y algunos gremios políticos era el hecho de que Balcázar pudiese indultar a Pedro Castillo. Se había hablado desde el Congreso que podría ser uno de los acuerdos bajo la mesa con algunas bancadas para que votaran finalmente por Balcázar. Él se expresó el día de ayer sobre esto cuando la prensa se lo consultó. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Presentado Perú Libre. Bueno, ¿Usted quiere ser el presidente del Perú? Ese es el trámite que se sigue después de una sucesión en el marco de la Constitución del Estado. Yo creo que el Perú necesita también hacer un punto de quiebre para poder garantizar las elecciones que se nos viene y demostrar que este país no está dividido. Hay que juntarlo, yo tengo capacidad para eso. ¿Y usted siente Usted me conoce perfectamente cuando hicimos el Tribunal Constitucional, con toda la bancada me reuní, conversamos y sacamos un proyecto adelante. Y eso fue reconocido internacionalmente. ¿Por qué ahora no podríamos hacer lo mismo desde el Ejecutivo? Es posible, es cuestión de saber consensuar, hay gente valiosa en todos los sectores. Lo que pasa es que estamos divididos por el momento y eso no es bueno. La bancada que lo respalda, su bancada, Sí, tal vez no tenga, claro, tal vez no tenga el respaldo de los otros grupos, Bueno, pero porque acá todo es consenso. Veremos mañana, pues obviamente las elecciones son así, ¿no? Esperemos los votos, ¿cierto? Y a partir de ahí conversamos. Y antes de terminar, ¿se arrepiente alguna frase dicha, esto que siempre se le recuerda, de apoyar lo que es la posibilidad de que una menor de edad, claro, se arrepiente porque usted, si es elegido, podría ser presidente de la República? ¿Usted se arrepiente de eso? No, yo creí que me iba a preguntar por otra cosa más importante. No, pero eso es importante porque si usted quiera, a ver, perdone, no se vaya congresista. Si usted quiere ser presidente de la República, No, pero ya es importante temas pues ya discutidos, fuera de contexto. no pues, fuera de contexto. Claro. Si usted quiere asumir la presidencia del país, tiene que responder. Sí, él ya respondió varias veces, usted sabe perfectamente. Ahora que quiere ser candidato a la Cuando hay presidencia. gente que saca de contexto las declaraciones de una persona, no actúa de buena fe. Yo he sido magistrado muchos años y sé cuándo hablo dentro de la ley y fuera de la ley. No se arrepiente de esa frase, entonces. No es arrepentirse, al Por eso le contrario. pregunto, yo quisiera que yo hablo usted siempre nos con diga. propiedad, yo Por soy eso muy le educado. pregunto. Yo también soy educado. Claro, y yo estoy conversando con usted y no me estoy moviendo. Claro, yo Solamente le pido nada más. le que estoy diciendo de que hablemos de las cosas más trascendentales, qué vamos a eso hacer. usted ya quisiera cerrar esa página. No, cerrar, yo puedo discutir todos los días y todas las tardes sobre estos temas. Por eso le preguntaba nada más. Entonces no hay ningún arrepentimiento en esa frase, solamente fue sacada de contexto lo que hizo usted. Frases fuera de contexto, eso no hay ningún problema. Al hombre hay que medirle y analizarlo en todo su contexto histórico. El hombre no puede dejar de ser Bien, historia, tiene que suficiente. permanentemente someterse a un escrutinio, como decía El señor Platón, Balcázar permanentemente. dice que por favor no le pregunten sobre su apoyo a las relaciones con menores de edad, porque hay temas más importantes. Bueno, espero que en esto pueda cambiar de opinión, a pesar de que usted dice que usted es un hombre de convicciones que no cambia nunca de opinión. Porque ya no es solo congresista, señor Balcázar. Ahora, lamentablemente para nosotros los peruanos, usted ostenta el mayor cargo dentro de la función pública. Usted es ahora nuestro presidente de un país que tiene pendiente con 800 niñas en la Amazonía ver sus casos por violencia sexual. Entonces, no puede usted tener el desparpajo de decir que le pregunten por temas más importantes, minimizando nuevamente la gravedad de la violencia sexual en el Perú, con las cifras que tenemos de los reportes que se reciben a diario sobre denuncias, ojo, las que llegan a denuncias sobre violencia y sobre asesinatos a mujeres. Este es un tema importante del que usted también de alguna manera se va a tener que hacer cargo, por lo menos, si no va a hacer nada, discursivamente. Si no va a hacer nada a favor, entonces mínimo no tenga el descaro de decir que este no es un tema importante. Finalmente, entonces trató de deslindar, ¿no? Él ha dicho, yo no soy Perú Libre, yo soy un hombre independiente.
Pero ha llegado el saludo oficial de Vladimir Cerrón a través de las redes sociales de Cerrón, que dice lo siguiente: el nuevo presidente de la República debe combatir la inseguridad ciudadana, empezando por la baja del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quien demostró un manejo totalmente ineficiente. Óscar Arriola Delgado, evidentemente, no es santo de mi devoción, es un terruqueador que además se ha encargado incluso de minimizar las necesidades de los transportistas y la inseguridad ciudadana que vivimos, diciendo que es una materia de percepción, pero hay que decirlo, curiosamente es la persona que viene en teoría persiguiendo a Vladimir Cerrón, que es alguien con quien él no empatiza en lo absoluto. Yo no creo que las labores de Balcázar tengan que estar centradas en eso. Creo que en realidad Balcázar, por favor, que no haga nada, que se mantenga quietecito, que garantice una transición democrática hasta el 28 de julio, que por lo menos se encargue de un asunto, uno nada más le pedimos, uno, en los 5 meses que le quedan, la seguridad. De resto, que no haga ni deshaga porque no tiene legitimidad alguna para hacerlo, que no toque nada, que ese puestito lo tiene prestado. Ha dicho que no va entonces a indultar a Pedro Castillo. Y bueno, evidentemente hay bancadas que ahora, desde el discurso, dicen que se están peleando, ¿no?, entre Renovación Popular y Fuerza Popular, quién fue la que lo puso en el cargo, etcétera. Pero en el fondo sabemos que todo esto ha sido acordado por ellos. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos para cerrar el programa de hoy. Elsa nos dice: aún no salgo del asombro. ¿Cómo es posible que el Congreso elija lo que le viene en gana para favorecer sus ambiciones? Nada de servicios al país, nada. Exactamente, han dicho, y como muestra de mi desprecio a la ciudadanía, aquí les entrego a Balcázar. Otro comentario nos dice Claudia Romero: qué importante esta información, toca informarse más sobre los postulantes al Senado. Seamos responsables con nuestros votos. Sí, por favor. Tenemos uno más. Mena nos dice: tiene toda la razón, el presidente ya no importa en estas elecciones, es el Senado el que tendrá todo el poder. Y ese poder, y el que se lo otorguemos, va a depender de nosotros. Bueno, nos despedimos diciéndoles que por favor no se olviden de dejarnos aquí sus comentarios, sus likes y suscribirse. Y nos vemos ya para cerrar la semana el día de mañana aquí en Fuerte y Claro, como todos los días, a las 3 de la tarde. Chao, chao.